Saludos cordiales, mi nombre es Catherine Marín. En esta oportunidad haré una presentación referente a la fecundación para cumplir con la tarea 5 de la Cátedra Genética y Conducta con la profesora Xiomara Rodríguez de la Universidad de Yacamú. Definición de la fecundación. Para iniciar este punto es necesario mencionar que la relación sexual puede ocurrir muchas veces, pero el encuentro del espermatozoide con el óvulo maduro se da una vez al mes, ya que la mujer solo madura un óvulo mensualmente. La fecundación consiste en la unión del huevo o célula sexual o gameto femenino con un espermatozoide o célula sexual o gameto masculino para formar una célula única que contiene toda la información sobre los caracteres morfológicos y funcionales de un nuevo ser. El huevo u ovocito maduro es liberado por el ovario. Después de haber pasado por los estadios foliculares, aparece como una gruesa célula delimitada por una pared propia. La membrana o zona pelúcida, rodeada por las células de la corona radiada, estas son dispuestas en aureola a su alrededor y tienen probablemente la función de proveerlo de las materias nutricias que necesita. Arrastrado fuera del ovario, con la corriente de líquido folicular es captado por el pabellón de la trompa de falopio y conducido lentamente hacia el útero. En el primer tercio de la trompa, el ovocito maduro se encuentra con los espermatozoides que han ascendido desde la vagina por el útero y las trompas de falopio. Un único espermatozoide de miles depositados en la vagina conseguirá romper la membrana del ovocito y fecundarlo. El ovocito, a diferencia de los espermatozoides, es incapaz de moverse por sí mismo, por lo que su migración se realiza por medio de la corriente de líquido que fluye constantemente a través de la trompa en dirección de la cavidad uterina, y sobre todo por efecto de las contracciones de la pared tubaria, conocido también como movimientos peristálticos, que lo empujan hacia el útero. La fecundabilidad del óvulo, es decir, la capacidad del ovocito de unirse al espermatozoide, dura unas 24 horas aproximadamente, a partir del momento de la ovulación. Si no se produce la fecundación en este plazo, el ovocito es objeto de procesos degenerativos y es destruido. Las paredes de la trompa segregan sustancias especiales que actúan sobre las células de la corona radiada, iniciando su separación del ovocito, de modo que este es parcialmente desnudado y por lo tanto se hace más fácilmente accesible a los espermatozoides. El espermatozoide está formado por una cabeza de unos 5 milímetros de largo aproximadamente y una cola de unas 5 milímetros unidas por la porción cilíndrica denominada porción intermedia. La cabeza es ovoidal y está formada casi exclusivamente por el núcleo, en el cual se encuentran los 23 cromosomas paternos que contienen todas las características que el hijo ha de recibir de su padre. Por otra parte, en el núcleo del ovocito se encuentran 23 cromosomas que son de origen materno, es decir, con la información genética que le dará la madre al hijo, y contienen características únicas. Gracias a los movimientos de la cola, los espermatozoides tienen una gran movilidad, pudiendo recorrer unos 2 milímetros por minuto. En un milímetro cúbico de esperma hay aproximadamente unos de 50.000 a 400 millones de espermatozoides y cada eyaculación es de 3 a 4 cc, de modo que son varios centenares de millones los espermatozoides depositados en la vagina. Apenas han sido depositados, inician su ascenso hacia el útero. En la vagina existe cierta acidez, lo que es desfavorable para la vida de los espermatozoides. Por ello, aquellos que no hayan alcanzado el útero en unos 30 minutos tienen muy pocas probabilidades de sobrevivir y de fecundar el ovocito. Para facilitar el camino de los espermatozoides, las glándulas del canal cervical segregan un moco especialmente fluido en el momento de la ovulación. Generalmente, el encuentro con el ovocito se produce a la altura del tercio externo de las trompas de falopio. Los espermatozoides que han conseguido llegar hasta este lugar se colocan a su alrededor y gracias a unas sustancias especiales producidas por ellos desnudan completamente al ovocito, el cual queda rodeado solamente por su membrana pelúcida. En el momento en el que el primer espermatozoide entra en contacto con el óvulo, este emite
una excrescencia cuneiforme, conocida como cono de entrada, a través de la cual penetra todo el espermatozoo, incluida la cola. En algunos casos, consiguen penetrar más de un espermatozoide en el interior del óvulo, pero solo es uno el que se funde con el núcleo del ovocito. Los demás, posteriormente, son destruidos. La cabeza del espermatozoide se forma en un pequeño globo llamado pronúcleo masculino, que se acerca gradualmente al núcleo del ovocito, llamado en esta fase pronúcleo femenino, mientras que la cola se disuelve. Simultáneamente ha tenido lugar la emisión del segundo corpúsculo polar por parte del ovocito. Los dos pronúcleos entran en contacto y unos 20 minutos después se funden, dando origen al núcleo de segmentación. Este, a diferencia de los núcleos del espermatozoide y del ovocito, posee 46 cromosomas, que es el número característico de nuestra especie. Inmediatamente después de la formación del núcleo de segmentación tiene lugar la primera división, pasando el ovocito fecundado o blastocito de mononuclear a bicelular. Las divisiones se suceden rápidamente, por lo que el blastocitócido pasa a tener 2, 4, 6 a 16 células y así sucesivamente, si bien no aumenta su tamaño, sino que las células son cada vez más pequeñas. Las células que se van formando se disponen como granitos de una mora, por lo que el embrión en esta fase se llama mórula. Mientras que se producen todos estos fenómenos, el blastocito es empujado lentamente hacia la cavidad uterina. Esta migración precisa aproximadamente unos 5 días. Como se puede apreciar en la imagen atrás, está la forma de la mórula con forma de mora. Las diversas células de la mórula no se duplican con la misma velocidad. Las periféricas lo hacen con mayor rapidez. Además, en el interior se produce una pequeña cavidad en la que se acumula el líquido formado poco a poco por la acción secretora de las células más internas. Así, del estado de la mórula pasa al de la blástula. En el interior de la cavidad surge un cúmulo de células llamado polo embrionario. De donde se originarán todas las partes del nuevo ser. La pared de la blástula toma el nombre de trofoblasto. Han pasado hasta este punto 7 días desde el momento de la fecundación. Desde hace unos 2 días el embrión se encuentra libre en la cavidad del útero. El embrión anida en el útero. Para ello, cuando la blástula se ha desarrollado completamente, tiene lugar la anidación del huevo en la mucosa del útero. El trofoblasto, anteriormente mencionado, que ahora está formado por varias capas de células, adquiere la capacidad de perforar el endometrio. Al perforarlo, la blástula se aplana y luego excava un nido en el espesor de la mucosa, permaneciendo así completamente envuelto por el endometrio, excepto por el punto de penetración. El tiempo necesario para que se complete la anidación es aproximadamente de un día. Para que pueda tener lugar es necesario que la mucosa uterina haya llevado a cabo una serie de preparativos y que de este presente progesterona producida por el cuerpo lúteo en la cantidad necesaria. La penetración de la blástula se detiene en las capas superficiales de la mucosa, porque ésta, bajo la acción del trofoblasto, reacciona transformándose en decidua, que está constituida por células capaces de resistir la acción penetrante del trofoblasto. La información de la decidua es de extremada importancia, porque en los casos en que no tiene lugar el trofoblasto, penetra muy profundamente en el espesor de la pared del útero, con consecuencias graves. La reacción decidual comienza en el punto de implantación del huevo, pero se extiende a todo el endometrio. En particular, afecta a la parte superficial del endometrio, que forma así la capa compacta de la decidua, mientras que la parte profunda, que contiene las glándulas dilatadas y llenas de secreción, forma la capa esponjosa, la capa que es la parte decidua que se encuentra por debajo del huevo toma el nombre de decidua basal. La que nos reviste es la decidua capsular, y la que tapiza el resto de la cavidad uterina, que es
la decidua parietal. La anidación se produce generalmente en el fondo del útero, pero puede tener lugar en cualquier punto de la mucosa uterina o incluso fuera de ella. En este caso se habla del embarazo ectópico. El trofoblasto no solo posee la capacidad invasiva que permite la anidación, sino que produce también una hormona conocida como la gonadotropina coriónica. Su presencia en la sangre estimula al cuerpo lúteo, que entre tanto se ha formado en el ovario, y lo transforma en un cuerpo lúteo gravídico que es capaz de producir grandes cantidades de progesterona. Esta hormona tiene una gran importancia, ya que disminuye de forma considerable la excitabilidad de la mucosa uterina, impidiendo que bajo el estímulo del embrión que crece, el útero comience a contraerse y lo expulse antes del tiempo. La gonadotropina coriónica es eliminada mediante la orina. Su detección es a base de los test de embarazo de orina, conocidos de esa manera. A medida que se desarrolla el embrión revestido del adhesivo capsular, determina en la mucosa uterina una excrescencia envuelta hacia la cavidad. Esta excrescencia aumenta hasta que entra en contacto con la decidua parietal. Las dos deciduas, capsular y parietal, se funden, quedando el embrión en una cavidad completamente cerrada. Ahora bien, para concluir a modo de breve repaso, la secuencia de eventos que concluyen con la fecundación son: 1. Termina la maduración ovular. 2. Capacitación espermática y penetración de las células foliculares. 3. Unión de los espermatozoides en la zona pelúcida. 4. Reacción acromosómica y penetración espermática a la zona pelúcida. 5. Función de la membrana del espermatozoide con la del óvulo. 6. Incorporación del primer espermatozoide al citoplasma. 7. Reacción cortical. 8. Termina la meiosis y expulsa el segundo cuerpo polar. 9. Formación de pronúcleos, femenino y masculino. Y 10ª, la singamia, que finalmente es la fecundación. Y de esta manera concluí mi exposición agradeciéndoles por su atención.